que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: Pedro y Juan vinieron a preparar la cena de Pascua. Despacio. Luego, al atardecer, Jesús se sentó en la mesa con sus discípulos al caer la tarde, que sería la noche del jueves, como nosotros solemos calcular el tiempo, pero al principio del viernes, según el calendario judío. Jesús llegó con los 12 discípulos y juntos se sentaron a participar de la última cena, que el Señor comería antes de su muerte. Jesús dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta cena de Pascua antes que parezca, porque les digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego Jesús se levantó de la mesa, tomó el pan y lo partió muy despacio y se lo dio a sus discípulos y dijo: como quisiera que no nos perdiéramos nada de lo que hacía y decía, y miró a cada uno de los apóstoles y les dijo estas palabras: tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Y fue entregándole a cada uno de sus discípulos para que lo acompañaran en la cena. Después, cogiendo el cáliz, lo levantó y dijo: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y cada uno de los discípulos tomó su copa y tomó el vino. La cena continuó en un ambiente de tensión, tristeza, y seguían comiendo. El Señor estaba muy afligido. Después que les entregó el vino, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. La mayor parte de los apóstoles, tras una breve introspección, exclamaron uno a otro diciendo: sería uno de los 12 que entonces comía con él del mismo plato. Y añadió esta impotente declaración: el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, fuera mejor no haber nacido. Entonces Judas, que estaba junto a él, dijo: y diciendo estas palabras, tomó el pan y salió del salón. Se fue a reunir con los soldados, a los cuales le había entregado las 30 monedas de plata para vender al maestro. Luego los discípulos comieron con Jesús la cena. Luego de haber cenado, Jesús se levantó de la mesa, tomó una ponchera con agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando llegó a Pedro, este le dijo:
Pedro le dijo: Maestro, lávame los pies tú a mí. Nunca jamás. Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Jesús le dijo: uno que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Y siguió lavándole los pies al resto de su discípulo. Con la humildad y el servicio, Jesús mostraba que era un gran hombre, una gran persona. Y se fue a orar. Estando angustiado, oraba fervientemente, que su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los discípulos se durmieron por el cansancio, pero Jesús terminó de orar. Jesús decía: Padre, tú lo puedes todo, líbrame de la muerte, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mientras Jesús rezaba, sus discípulos se durmieron. Luego Jesús se retiró a orar por segunda vez. Los discípulos volvieron a dormirse. Oraba intensamente porque sabía lo que le esperaba. Su hora estaba por llegar. Terminando de orar, se acercó a sus discípulos de nuevo y les dijo: levántense, ha llegado la hora. Los discípulos se levantaron y, terminando de decir estas palabras, entraron los soldados con Judas Iscariote, el que lo había vendido por las 30 monedas de plata. Y quien lo vendió por 30 monedas de plata, dándole un beso a Jesús, dio la señal, para que todos los soldados supieran que era él y se lo llevaron. Pedro probablemente quería mostrarle a Jesús que no tenía miedo de morir, defendiéndolo en ese momento. Sin embargo, en realidad hizo algo que Jesús no quería que él hiciera. Jesús puso la oreja del siervo del sumo sacerdote en su lugar y le dijo: Pedro, coloca la espada en su lugar, porque el que espada mata, a espada morirá. Todos los demás discípulos se asustaron y Jesús le preguntó: ¿a quién buscar? A Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret. Le preguntaron de nuevo. Jesús le preguntó: A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: si buscan a este, buscan a mí, dejen que estos se vayan. Y los discípulos salieron corriendo de miedo y dejaron a Jesús solo. Luego los soldados arrestaron a Jesús y se lo llevaron. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.